Este video les va a servir para poder autocorregirse la actividad número 4 que estuvimos haciendo en el aula virtual y que puedan comprobar entonces si las respuestas que pusieron son correctas o no. Además también nos va a servir el video para poder ir comprendiendo aquellas cosas que fueron leyendo en esas páginas de introducción a la historia. En el primer punto de la actividad nos preguntábamos qué era la historia, ¿sí? Yo les había pedido que ustedes definan con sus palabras, a partir de lo leído, qué es la historia. Es imposible definir a la historia de una única forma. En la actividad ustedes tenían 3 definiciones diferentes de 3 historiadores, por lo cual no podemos definir de una única forma qué es la historia. Tenemos que tener en cuenta que la historia podemos definirla como el estudio de la humanidad a lo largo del tiempo. Me parece que esa es una de las definiciones más acertadas y por lo tanto entonces que al estudiar historia estamos entrelazando o estamos conectando nuestro presente, es decir, el momento en el que la estudiamos, con el pasado que estamos estudiando. Es decir, cuando estudiamos historia hay una conexión entre pasado por un lado y de presente por el otro. En segundo lugar nos preguntábamos ¿para qué sirve la historia? Y también ahí podemos dar diferentes definiciones. Desde ya que por un lado, o la principal respuesta que se nos viene a la mente es que sirve para conocer el pasado. Si nosotros conocemos el pasado, podemos conocer el presente. Pero también sirve para poder argumentar una idea, es decir, defender una postura sobre un hecho histórico, así como también derribar algunos mitos que se fueron creando a lo largo del tiempo sobre una determinada sociedad, sobre un determinado hecho o proceso histórico. Es importante aclarar que nosotros, los historiadores, no podemos reconstruir el pasado tal cual fue. Es decir, que vamos conociendo algunas partes de ese pasado y a partir de allí vamos reconstruyendo cómo era que se vivía en una época determinada, cuáles eran sus costumbres, cuáles fueron los hechos que sucedieron. Pero como decíamos antes, así como no hay una única definición de historia, tampoco hay una única mirada de un hecho o proceso histórico, sino que depende de quién lo mire, es decir, depende del testigo. Pensemos un ejemplo: la última dictadura militar argentina. No es lo mismo que nosotros como historiadores interroguemos a un militar que nos va a comentar desde su punto de vista cómo fueron sucediendo las cosas en ese entonces, y por otro lado, si nosotros interrogamos a una abuela o madre de Plaza de Mayo, seguramente nos cuente otra historia, o al menos otra perspectiva o punto de vista de esa historia. Como decíamos, al hablar de múltiples perspectivas o puntos de vista, podemos decir que la historia es una disciplina que se caracteriza por las multiplicidades, es decir, por las múltiples miradas. Pero para reconstruir la historia, los investigadores también se apoyan o utilizan distintos aportes que realizan otros investigadores, como pueden ser los arqueólogos o pueden ser los antropólogos, ¿sí? Es decir, la historia utiliza los aportes de otras disciplinas como la arqueología, la antropología, la cronología, para poder reconstruir ese pasado. Otra de las preguntas que estuvimos trabajando es sobre quiénes son los protagonistas de la historia, quiénes o quién hacen la historia. Para eso hay 2 grandes posturas en los historiadores. Un grupo de historiadores cree que la historia o los protagonistas de la historia son aquellos grandes militares, aquellos grandes políticos como Napoleón Bonaparte, como Julio César, ¿sí? Pero hay otra postura que podemos clasificar como una postura desde abajo, es decir, construir la historia desde abajo, que se enfoca en aquellos que no tienen voz, es decir, aquellos que no suelen aparecer a lo largo de la historia en los escritos o en los distintos testimonios que se fueron dejando. Nos estamos refiriendo a el común de la gente, ¿sí? Aquellos actores sociales, aquellos colectivos sociales que permitieron que ese gran hombre y ese gran político ganara una batalla. En definitiva, nos estamos refiriendo a los campesinos, por ejemplo,
a los trabajadores, albañiles, a los cocineros, a los soldados, ¿sí? Todos esos trabajadores que aportan para que ese gran hombre conquiste un territorio, por decir un ejemplo. También estuvimos trabajando sobre las fuentes históricas. Las fuentes históricas son todas aquellas huellas o aquellos testimonios que fueron dejando las sociedades a lo largo de la historia y que los historiadores las utilizan para poder reconstruir la historia de esa sociedad. En definitiva, para poder reconstruir el pasado. Las fuentes históricas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, están las fuentes históricas primarias, que son todas aquellas que produjo una sociedad en ese tiempo en el que se desarrolló esa sociedad. Y por otro lado, las fuentes históricas secundarias, que son aquellas que se realizan a partir de las investigaciones de los historiadores o de otros investigadores. Es decir, como por ejemplo un libro de historia. También las fuentes las podemos clasificar en diferentes tipos. Fuentes escritas, es decir, todas aquellas que se encuentran en formato papel, como una carta, por ejemplo, o un manuscrito. Por otro lado, también tenemos las fuentes materiales, es decir, las construcciones, por ejemplo, un edificio. También puede ser una moneda, puede ser un arma que se utilice en alguna batalla, restos de ropa, fuentes de tipos orales, es decir, aquellos relatos de esos testigos que nos cuentan cómo sucedió determinado hecho histórico. Las fuentes también pueden ser gráficas, nos referimos a pinturas, a fotografías, a dibujos, y en último lugar pueden ser audiovisuales, es decir, grabaciones, películas. Como decíamos, de algunos periodos o momentos de la historia conocemos más y de otros periodos conocemos menos, por lo que podemos afirmar entonces que el estudio de la historia es de tipo fragmentario o también incompleto. Solo conocemos una parte de ese pasado, pero al estar investigándose continuamente, cada vez vamos conociendo un poquito más. En último lugar, vamos a hablar sobre el tiempo. Pero el tiempo se caracteriza por ser infinito e inmaterial. Es decir, al tiempo no lo podemos ni ver ni tocar. De esta forma, las diferentes sociedades a lo largo de la historia fueron creando distintos instrumentos para medir el tiempo. Por ejemplo, los calendarios, el reloj. Cada sociedad creó un instrumento o utiliza instrumentos diferentes y en particular utilizan calendarios diferentes. La forma en la que en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica y Europa medimos el tiempo es a partir de la utilización del calendario gregoriano, que se organiza a partir del nacimiento de Cristo. Es decir, los historiadores se pusieron de acuerdo y establecieron un punto, un hecho histórico que nos va a permitir entonces orientarnos en el tiempo. Este año cero vendría a ser el nacimiento de Cristo, por lo cual todos esos sucesos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo los vamos a conocer con la sigla AC. Aquellos acontecimientos que sucedieron después del año cero los vamos a conocer con la sigla DC, después de Cristo. Bueno, espero que puedan ir comprendiendo todos estos temas que estuvimos trabajando. Ya saben que me pueden escribir al mail o también por Classroom. Así vamos solucionando aquellas dudas. Espero que estén muy bien y les envío un abrazo virtual. Hasta el próximo video.